Hola pintores, ¿cómo han estado? El día de hoy vamos a ver arte paleocristiano y bizantino y a realizar nuestra actividad como cada semana. Tengan su tarea a la mano para realizar el comparativo de información. Los flojos que no hicieron la tarea vayan tomando nota de todo lo que voy a exponer sobre este tema. Y si no entienden nada de lo que les estoy hablando, váyanse al módulo 1, que este es el módulo número 3. ¿Listos? Comenzamos. Vamos a descubrir las razones de por qué pintaban los paleocristianos. Bueno, pintaban porque eran un culto secreto. Como eran perseguidos, su arte lo plasmaban en catacumbas. Pintaban para tener una identificación grupal. ¿Y cómo lo hacían? Con símbolos secretos para reconocerse entre creyentes. Pintaban por consuelo funerario. De esta manera, al decorar las tumbas, tenían la esperanza de una resurrección según su creencia. Pintaban para evangelizar visualmente. De esta manera enseñaban su fe a los analfabetos y a los que se convertían o se querían convertir. Pintaban por protección divina, pintaban imágenes como amuletos espirituales y pintaban para reafirmar su fe, una resistencia ante la persecución que se vivía en Roma. Posteriormente pasamos a lo que es el bizantino, en el cual se pintaba una teología visual, o sea, hacíamos visible lo invisible, como Dios, los santos, el cielo. También se pintaba una ventana al paraíso. Se pintaba un icono como portal entre mundos, el mundo terrenal y el mundo espiritual. Se pintaba la presencia divina. La imagen en este concepto bizantino es sagrada, no solo la representa. Se pintaba liturgia visual, que era parte integral del culto ortodoxo. Se pintaba por el poder imperial, el emperador como representante de Cristo en la tierra. Entonces, en esta época bizantina se van a pintar a muchos emperadores como representante de Cristo en la tierra. Se pintaba para unir al imperio, el arte oficial del Imperio Romano de Oriente, y como contemplación mística. Al pintarse algo se inducía a un estado de devoción. El cambio radical es que en Roma el arte era por placer, por propaganda y por decoración, mientras que en el paleocristiano y posteriormente el bizantino, el arte se utiliza para salvación del alma. Las técnicas en el paleocristiano son las siguientes. Fresco en catacumbas. Heredan la técnica romana, pero el estilo se simplifica intencionalmente. Son figuras más esquemáticas, hay menos perspectiva, pero aumenta el simbolismo. También ocupan el mosaico, técnica también romana, pero aplicada a temas cristianos. Hay una transición gradual hacia un fondo dorado. Primero son fondos azules y luego son fondos oro. Ellos aplican los sarcófagos esculpidos, que son relieves narrativos romanos, pero con temas cristianos. Las técnicas aplicadas al bizantino eran las siguientes. Para hacer íconos, que son imágenes o personas o eventos hechos directamente desde la escritura o de la tradición cristiana, se aplicaba un proceso tradicional en tabla de madera, kovshek, que era madera rebajada en el centro, pavoloca, tela de lino pegada a la madera, lepkas, que eran entre 8 y 15 capas de gesso aplicados a la pared,
pulido, superficie lisa como vidrio, dorado, pan de oro en halo y fondo de sus pinturas. La pintura se aplicaba con temple al huevo en capas translúcidas. Olifa se utilizaba barniz de aceite de linaza con un tono amarillo y dorado. Sobre la aplicación del mosaico monumental, utilizaban teselas de vidrio con oro interno. La colocación era irregular. La captura de luz de velas creaba una vibración y ese halo celestial, y los fondos eran dorados completamente. En la aplicación de técnicas al manuscrito, utilizaban pergamino precioso, miniaturas con oro, iniciales decoradas y un texto como imagen sagrada. Los principios bizantinos son muy estrictos. Veamos algunos. 1. Perspectiva inversa. Las líneas van hacia el espectador, no hacia el fondo. El espectador es el punto de fuga. En teología esto significa que Dios viene hacia ti, tú no vas hacia Dios. Número 2. Frontalidad hierática. Hay figuras sagradas que miran directo al espectador. Con esto se crea un contacto visual, que es lo mismo a un contacto espiritual. Siempre están en posición frontal, lo cual nos lleva a que no haya un movimiento temporal y esto genera el efecto de eternidad. 3. Fondo dorado. El oro es igual a la luz divina increada. No es un lugar, es ausencia de espacio terrenal, lo cual genera a las escenas atemporalidad. 4. Canon iconográfico. Las proporciones espirituales son diferentes a las romanas y las griegas. Por ejemplo, el tamaño de una cabeza multiplicado por 9 es igual al cuerpo completo. Esto genera un cuerpo alargado, desmaterializado, con manos y pies pequeños, porque hay poco contacto con la tierra, estamos hablando de mucha espiritualidad. Los ojos son grandes, porque son las ventanas del alma. La nariz larga y la boca es pequeña. No hay volumen, siempre hay bidimensionalidad. Tenemos una técnica de carnaciones llamado sanquir, que es una base de verde olivo oscuro para la tierra y la muerte, capas ocres rosados, que es vida renovada, luces blanco puro, que significa la luz divina, y no hay un claro oscuro natural. La luz es metafísica. 6. Drapeados lineales. Los ropajes son como caligrafía. Hay pliegues dorados y no siguen gravedad. 7. Simetría absoluta. Siempre hay un balance perfecto, que es lo mismo a un orden divino, y su composición es centrífuga. Todo es hacia el centro o dirigido hacia el centro. Sigamos con la simbología. Empezamos con simbología paleocristiana. Ellos utilizaban al pez y un acróstico de Jesucristo, Hijo de Dios Salvador, escrito en griego. Al cordero, que significaba a Cristo sacrificado, la paloma, que representaba el Espíritu Santo, la paz y el alma, el pavo real, representando la inmortalidad, el delfín a la salvación, el áncora, que es un ancla, representaba la esperanza y también disfrazaba a la cruz. El fénix representaba la resurrección.
Sobre otros símbolos visuales tenemos el Chi-Rho, que es un monograma de Cristo, el Alfa y el Omega, que es el principio y el fin, el Buen Pastor, que es Cristo cargando a una oveja, el orante, que es una figura con brazos levantados. Las escenas narrativas que se utilizaban por parte de los paleocristianos son las siguientes: Jonás y la ballena, que representaba la resurrección; Daniel en el foso de los leones, salvación divina; los tres jóvenes en el horno, fe inquebrantable; y Lázaro resucitado y la multiplicación de panes y peces. Sobre los símbolos bizantinos tenemos los gestos de Cristo. Empezamos con la bendición latina, que es pulgar, índice y dedo medio, que juntos significan la Trinidad. La bendición griega son dedos que forman la I, la C, la X y la C, y en conjunto son las siglas de Jesucristo. Después tenemos al Pantocrator, que es una mano bendiciendo, y en la otra mano tiene un libro. Tenemos a Emmanuel, que es el Cristo niño con sabiduría adulta. Gestos de María. Tenemos la Odigitria, que señala a Cristo, y esto significa que Él es el camino. Después tenemos el Eleusa, que es una mejilla de la Virgen pegada con la mejilla del Cristo niño. Tenemos al orante, que son brazos levantados. Después la platitera, que es Cristo en medallón ante su pecho. Y tenemos colores simbólicos. El oro es divinidad absoluta o luz increada; púrpura, realeza divina; azul ultramar, manto de María; el rojo, sangre de Cristo y el martirio; blanco significa pureza, resurrección y transfiguración; verde, vida eterna y el Espíritu Santo; el negro, la muerte, pecado y las cavernas del Hades. La mandorla es una almendra mística que rodea a Cristo, o una figura en forma de almendra. Esta mandorla significa también la intersección entre el cielo y la tierra y la gloria divina visible. Tenemos también el nimbo o halo, que este puede ser representado en color dorado para los santos y ángeles; la cruz inscrita, esa es solo para Cristo; y el nimbo o halo cuadrado, que son para representar personas vivas. Sobre su arquitectura tenemos la cúpula, que emula el cielo; el cuadrado es la base, que significa la tierra; el pantocrator pintado en la cúpula es o significa que Cristo gobierna desde el cielo; y las ábsides significan el útero de María o portal al cielo. Hablemos ahora del contexto social del paleocristiano y posteriormente del bizantino. Del siglo I al siglo III sufren las persecuciones. Empieza con Nerón, después el Diocleciano, y en estas etapas los cristianos eran ateos o se les consideraban ateos por rechazar a los dioses romanos. Y también tienen lo que es el martirio, que es el testimonio supremo de esta religión. Posteriormente, en el 313 después de Cristo,
Se da la legalización del cristianismo con el Edicto de Milán y el cristianismo se vuelve una religión legal. En el 380, después de que ya se oficializa, el cristianismo queda como única religión del imperio. En el contexto bizantino es entre el 330 y el 1453 tenemos una capital que es Constantinopla, hablando del Imperio Romano de Oriente. El idioma es el griego, no latín. La religión es cristianismo ortodoxo. Y en la política se practica el cesaropapismo, que es el emperador como líder religioso. Repasemos brevemente las épocas del Paleocristiano y el Bizantino. Empezamos con la época temprana, que es del siglo VI al siglo VII, y es la época del Justiniano. Pasamos a la iconoclasia, que es del 726 al 843, donde hay una prohibición de imágenes y todo se destruye. Después llega la época de Macedonia en el 867 al 1056, donde hay una restauración del icono y es la Edad Dorada. Después viene el Comneno, donde hay un refinamiento extremo. Luego tenemos el Paleólogo, renacimiento antes de caída ante turcos. Bien, como datos extra, la iconoclasia es importante porque aquí hay una crisis crucial. Los emperadores prohíben iconos. Según sus mandamientos, dice que no harás imagen. Entonces, todo se destruye. Hay un debate teológico en donde se preguntan si lo divino puede representarse o no. En el 843 es cuando triunfa la ortodoxia y se restauran estos iconos. Y se fija un canon iconográfico estricto, que ya lo hemos visto anteriormente en esta clase. Posteriormente, otro punto importante es el cisma de Oriente, que se da en el año 1054, con la separación de la Roma católica versus la Roma de Constantinopla, que es el cristianismo ortodoxo. Como hay diferencias teológicas y políticas, esto afecta al arte. En Occidente el arte evoluciona, mientras que en Oriente se mantiene la tradición. Ahora vamos a checar los materiales que se ocupaban en este periodo. Para hacer los iconos se ocupaban soportes de madera, llamado ciprés, que no se pudre, de tilo o de pino, y el ensamblado era con clavijas, no con metal. La preparación de esto se hacía de diferentes maneras. El pavo loca era lino pegado con cola de esturión. El lepkas se usaba tiza más cola animal y se aplicaban entre 8 a 15 capas. Otra era el pulido como marfil. Los pigmentos se consideraban sagrados, por ende, aquí cambia un poco la paleta de color a cómo la venían trabajando los romanos, los griegos o los egipcios. Utilizaban el color oro, de 23 a 24 quilates en su versión de pan de oro. Azul ultramar, usaban lapislázuli afgano, que era carísimo. O también utilizaban como alternativa el azurita, que era más barato. Ocre amarillo, ocre rojo. De aquí empieza a tener una influencia el verde en las carnaciones. Luego tenemos el vermellón, que es mercurio. El negro lo sacaban del carbón de vid y el blanco sacado del plomo o de la tiza. Como aglutinantes usaban yema de huevo más vinagre de vino, y las proporciones eran también sagradas. Usaban barniz
llamado olifa porque el aceite de linaza era cocido, lo que daba un tono dorado y una protección eterna. El mosaico utilizaban el esmalti, que era vidrio coloreado con óxidos metálicos, teselas doradas que tenían oro entre dos capas de vidrio, y la colocación de estas teselas era irregular para captar la luz de las velas. Para los manuscritos usaban piel de cordero, piel de becerro, y utilizaban tinta negra sacada del hollín y tinta roja sacada del minio, y también utilizaban pan de oro. Las características visuales del paleocristiano eran las siguientes. 1. Estilo en transición entre romano y bizantino. Simplificación, menos naturalista que en Roma. Simbolismo emergente. Utilizaban peces, anclas y la imagen de el buen pastor. Los fondos aún tenían paisajes, pero eran paisajes simplificados. Las figuras eran más esquemáticas que romanas, y la luz comienza a tener abstracción. Por su parte, en el bizantino había bidimensionalidad absoluta, no existía el volumen. Había una frontalidad hierática, o sea, que había contacto visual directo entre la figura pintada y el espectador. Fondo dorado, para crear un espacio atemporal. La perspectiva era inversa, o sea que el punto de fuga era el espectador. Simetría perfecta, que representaba el orden divino. Tenían línea expresiva, contornos muy caligráficos. Las carnaciones anquir, verde, ocre y blanco. Drapeados lineales, hechos muchas veces con tonos dorados. Los ojos enormes, que representaban las ventanas del alma. No había sombras naturales porque la luz es metafísica. Rigidez controlada, esto quiere decir que los personajes tenían un movimiento suspendido y tenían una decoración de horror vacui. Cada espacio estaba ornamentado como lo hacían los egipcios. Algunas obras destacadas del paleocristiano son las catacumbas de Priscila, el Virgen con Niño, el Buen Pastor, catacumba de los santos Pedro y Marcelino, Jonás y Orantes, catacumba de Domitila, panes y peces, y por otro lado tenemos los mosaicos, como el mausoleo de Gaia Placidia de Ravenna, el Buen Pastor, apóstoles y siervos. También tenemos el mosaico de Santa Pudencia en Roma. Y también tenemos en esta época los sarcófagos de Junio Basso, que son narrativas bíblicas en relieve. Algunos artes destacados de la época bizantina están el San Vital Ravenna, Justiniano y Teodora con sus séquitos. Hagia Sofía de Constantinopla, que tienen al Cristo Pantocrator. En San Apolinar Nuevo de Ravenna tenemos las procesiones de vírgenes y mártires. En el monasterio de Dafni en Grecia tenemos al Cristo Pantocrator en la cúpula. El monasterio de Chora en Constantinopla tenemos el Renacimiento paleólogo. Los íconos más famosos de la época bizantina son el Cristo Pantocrator del Sinai, es el icono más antiguo y tiene una asimetría intencional. La Virgen de Vladimir del siglo XII expresa una máxima ternura entre ella y su hijo.
El ángel de pelo dorado tiene un refinamiento extremo. Y la Trinidad de Rublev, que es una obra maestra rusa de la época tardía. Sobre los manuscritos tenemos los Evangelios de Rábula, la Crucifixión y Ascensión y el Salterio de París, que son miniaturas helenizantes. Los nombres de algunos artistas famosos de esta época es Teófanes el Griego, que sus obras son místicas expresivas, Andrei Rublev, que hacen los iconos de la Trinidad, y la mayoría son anónimos. ¿Por qué? Porque la firma es igual a orgullo pecaminoso y en esa época nadie quería ser orgulloso y pecaminoso. Entonces, la función del arte en esta época paleocristiana y bizantina no es arte, es teología visual. El iconógrafo es teólogo que pinta, no un artista que crea. Este iconógrafo ayuna, reza y sigue fórmulas sagradas transmitidas para transmitirlas al clérigo. Y de esta manera terminamos de presentar la investigación de la época paleocristiana y bizantina. Y comenzamos a realizar nuestra actividad que tiene que ver con esto. Vamos a realizar una obra inspirada en estas dos épocas. Como siempre, empezamos desde el paso número 1, que es la planificación y concepto, donde definimos tema, estilo y la intención de nuestra obra, ayudándonos de bocetos, investigaciones, referencias visuales, para poder desarrollar la idea que queremos representar. Recuerden que su obra debe de tener este estilo paleocristiano o bizantino y hay que tomar en cuenta todos los datos que hemos visto hasta el momento. Por ejemplo, pueden inspirarse en los frescos en catacumbas. Tal vez ustedes no van a ir a una catacumba, pero sí pueden simplificar sus dibujos. Nosotros ya sabemos cómo hacerlo desde el módulo número 1. También podemos hacer mosaico, a lo mejor no con piedras o con teselas, pero sí con materiales reciclados que tengamos a la mano. Pueden esculpir madera, pueden esculpir piedra, si es que tienen las herramientas. Esta es otra idea, otra inspiración de estas épocas. También pueden utilizar pintura dorada, pueden ocupar pedazos de vidrio, ocupar tabla, ocupar tela de lino. Pueden aplicar incluso óleo. ¿Por qué? Porque están ocupando aceite de linaza. Entonces, pues va muy de la mano con lo que es el óleo. Esta es otra idea. Recuerden también aplicar los principios bizantinos, que eran muy estrictos, como la perspectiva inversa, la frontalidad hierática, el fondo dorado, el canon iconográfico que alarga más la figura. Pueden utilizar y experimentar con el verdacho, los drapeados lineales de la ropa, y no se olviden de la simetría absoluta. Pueden utilizar estos 7 conceptos, utilizar 1 o 2, ya saben, ustedes son libres de hacer y utilizar todos estos conceptos o reversionarlos para tener esa inspiración o esa nueva reversión de esta época en sus obras. Lo mismo pueden hacer ustedes con la simbología. Por ejemplo, pueden darle una reversión a lo que es el pez, a la paloma, al pavo real, al delfín, o utilizar otro tipo de animal, otros tipos de símbolos. Por ejemplo, cambiar el alfa y el omega, utilizar al buen pastor, reversionarlo de otra forma.
utilizar estas escenas narrativas de Jonás y la ballena, los tres jóvenes en el horno, y darle pues darle vuelta a la página o plasmarlos tal cual según su versión, pero no se olviden de utilizar todos estos elementos. Recuerden que los símbolos son importantes en esta época. Entonces, como lo hicimos en la clase de Egipto, que nosotros en la actividad que les muestro como ejemplo, reversiono lo que es la simbología egipcia por algo más nuevo. Aquí ustedes también pueden reversionar todas estas simbologías, los colores, las poses de las manos. Ustedes pueden hacer lo que quieran, reversionar, utilizarlo tal cual, tanto los colores simbólicos como los gestos. Ustedes, vuelvo a repetir, son libres de hacer lo que ustedes quieran, pero tomen en cuenta todo esto para que su obra sí tenga esa vibra bizantina, esa vibra paleocristiana, y se cumple el objetivo de esta clase, que es realizar una obra que tenga esta esencia bizantina y paleocristiana. Ahora, ya con todo esto en mente, ya puedes desarrollar lo que es tu tema. Ya tenemos las referencias visuales, falta hacer lo que son los bocetos y desarrollar el tema que queremos realizar. Te puedes apoyar de los temas que se tocaban en ese entonces, como el culto, la identificación grupal, consuelo funerario, evangelización, protección divina, afirmación de fe, teología visual, ventana al paraíso, presencia divina, liturgia, poder, unidad, contemplación mística. Y ya sabes que si no te llama la atención ninguno de estos temas, tú puedes hacer y crear tu propio tema. Pausa el video y realiza el paso número 1. Chicos, ¿cómo les fue en el paso número 1? A mí me quedó de esta manera. El tema va a ser contemplación mística. La idea es un retrato en estilo bizantino. El mensaje es representar la devoción que se le tuvo al modelo o a mi motivo en su tiempo, resaltando la importancia de su trabajo en la música. El motivo de mi obra pues es el estudio de la estética bizantina y paleocristiana aplicada con elementos contemporáneos de mi época. El contenido va a ser un motivo en primer plano con dos elementos iconográficos, como un micrófono y un águila que representa el orgullo americano, y al motivo como representante de este mismo país. La idea final es realizar un icono bizantino de una persona. Ahí en comentarios ustedes me dejan cuál fue su tema, su idea, mensaje, motivo, contenido e idea final. Yo ahí los leo. Como pueden ver en pantalla, ya tengo los bocetos, ya tengo las referencias visuales y ya tengo la idea clara de lo que voy a desarrollar. Y nos vamos al paso número 2, donde seleccionamos materiales y soportes. Como pueden ver en pantalla, voy a trabajar con papel cascarón, y según los bocetos y las imágenes de referencia del paso 1, estoy ajustando el formato para no equivocarme como en la clase pasada. En esta ocasión voy a pintar con acrílico base agua, lo que me va a exigir trabajar más rápido de lo normal, porque esta pintura se seca en cuestión de minutos y no tengo diluyente especial para acrílico, así que espero que me vaya bien. Los tonos que voy a utilizar son amarillo y azul pastel y también un rojo carmín. Adicionales a estos voy a ocupar un negro que tengo preparado y otro amarillo que también preparé hace mucho tiempo. Pero para los toques finales, para lo principal lo voy a realizar con los acrílicos que les mencioné.
Una vez que ya sabemos que vamos a utilizar, nos vamos al paso número 3, donde preparamos nuestro soporte si es necesario. Yo me he saltado este paso anteriormente, pero esta vez no lo voy a hacer porque creo que es necesario para esta práctica. Así que en pantalla pueden ver una preparación que hago inspirada en el gesso tradicional. Voy a utilizar para imprimir pintura vinil acrílica que por su espesor me está dando cuerpo, blanco de España que carga más la pintura vinil, piedra pómez en polvo para dar textura y agarre a la pintura, sellador reforzado para pintura vinil acrílica que me sirve para que se adhiera al sustrato toda esta mezcla y poquita agua que ya previamente estaba mezclada en la pintura acrílica, que es de color verde, como se hacía en la época. Aunque no es el mismo verde ni en tono, pero bueno, estoy ocupando un verde. Lo mezclo todo y comenzamos a imprimir nuestro sustrato. Un tip que les quiero dar aquí es que cubran ambos lados y luego sequen ambas caras. Esto con el objetivo de que el sustrato no se curve, que no se pandee. Se pandea o se curvea por la humedad de la imprimación. Esto aplica tanto a papel como a MDF o cualquier tipo de material que no sea suficientemente grueso. Va a pasar esto con la humedad. Para que no les pase, entonces pasen por un lado, luego se van al siguiente y enseguida secan. Secan un lado, después se van a secar el otro y vuelven otra vez a hacer el mismo proceso. Ahora, según qué tan grueso sea el recubrimiento de su imprimación, dependerán las manos que le den a su soporte. Los bizantinos les daban entre 8 a 15 capas, yo solamente le voy a dar 4 a este papel, creo que con eso es suficiente. Recuerden que si usan cualquier tipo de papel y lo quieren imprimir, cubran ambos lados una vez, sequen las caras y repitan el proceso. Les hago zoom de cómo queda al final mi papel cascarón con estas 4 pasadas. Como pueden observar, tiene algo de textura. Yo necesito que esté más lisa la superficie, así que voy a utilizar una lija. En pantalla pueden ver los datos de la lija. Y bueno, comienzo a lijar estas imperfecciones. No lijo de más para no dañar lo que es la imprimación que acabo de realizar. Ya una vez que tengo la textura que quiero o el alisado que quiero en el sustrato, ahora sí, tengo listo este mismo. Antes de seguir, te toca realizar estas actividades. Pausa el video y realiza el paso número 2 y el número 3. ¿Cómo les fue con los pasos anteriores, pintores? Ya llegamos al paso número 4. Perfeccionamos la idea que tenemos en bocetos e imágenes. Recuerda que este paso es súper importante porque aquí terminamos de crear nuestras guías visuales según nuestro formato y los elementos que tendrá nuestro motivo. Por ejemplo, mi paso 4 se ve así como lo tienen en pantalla. Ya tengo la composición, la simplificación de imagen, líneas guía y líneas base, todo adecuado al formato que voy a ocupar. Si tú todavía no tienes esto, pausa el video y realiza el paso número 4. En pantalla tienen la siguiente parte del paso 4, que es tratar lo que previamente estudiamos en nuestros bocetos compositivos, tanto del paso número 1 como de este paso número 4. Poco a poco vamos armando los trazos y verán que es más fácil ya que la información está seccionada y simplificada, lo que ayuda a procesar más rápido la info al cerebro.
Solo hay que estar comparando nuestros trazos con las referencias visuales para que de esta manera tengamos un margen de error mínimo. En este caso voy a tratar algunos detalles para definirlos desde mis primeras pinceladas. Creo que por este estilo paleocristiano bizantino es una buena opción. Aparte, el trabajar con acrílico me puedo limitar un poco de esta manera para no querer hacer trazos de degradación como lo haríamos en el óleo. Bueno, veamos qué sale. Si tú no has realizado tu encaje en tu lienzo, ¿qué esperas? Pausa el video y termina el paso número 4. Hemos llegado al paso 5 donde identificamos e igualamos tonalidades, ya sea de tu referencia visual o una paleta de color específica que vas a ocupar. En mi caso voy a tratar de igualar la mayor cantidad de tonos de la paleta que usaban los bizantinos y con esta pintar. Ya saben que solamente tengo 3 tonos y la presión de que esta pintura seca muy rápido, así que si puedo igualarlos, bien por mí, y si no, pues no pasa nada, vamos fluyendo, que para eso es esta práctica. Ahora te toca a ti. Empieza a soltar pinceladas y termina el paso número 5. Ya deben estar encargados para este momento. Llegamos al paso 6 y 7, que es donde integramos capas o manchas y aplicamos luces y contrastes según lo que corresponda. Recuerden que cuando ya estén satisfechos con lo que hicieron y ya no hay cabida para más detalles, habrán terminado su obra. Tómense el tiempo necesario para terminar la misma, así como un break para despejar la mente. Y bueno, hasta aquí la actividad del día de hoy. Y así es como llegamos a la tarea. De tarea van a hacer una investigación sobre el arte románico. Ya saben que los datos importantes que debe de tener su investigación son el por qué pintaban o esculpían en esta etapa, cómo pintaban, su simbología, contexto social y función del arte. Y bueno, sin más que decirles, terminen su actividad del día de hoy y nos vemos en la próxima clase. Bye.